Hola, hola, ¿qué tal, futuros subintendentes de la Policía Nacional de Colombia? Bienvenidos a este nuevo video, empezando un nuevo tema, y en este video empezaremos a hablar de la ley 1476 de 2011, por la cual se expide el régimen de responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del Ministerio de Defensa Nacional o sus entidades adscritas o vinculadas a la fuerza pública. Y de acuerdo con la Directiva Administrativa Transitoria 014 del 3 de marzo de 2020, de esta ley 1476 de 2011 nos corresponde hablar o estudiar los siguientes temas: ámbito de aplicación y destinatarios de la responsabilidad, caducidad y prescripción, y se excluyen competencias y el procedimiento. Y bueno, pues vamos a empezar con este interesante tema. Bienvenidos, futuros subintendentes. Libro segundo, parte sustantiva, título primero, ámbito de aplicación y destinatarios. Artículo 12, ámbito de aplicación. De las disposiciones contenidas en la presente ley se aplicarán a sus destinatarios cuando den lugar a la pérdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del Ministerio de la Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas o la fuerza pública. Bueno, este artículo nos indica que todas las disposiciones que contiene esta ley van dirigidas o se aplicarán a los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios? Ya los vamos a ver en el siguiente artículo. ¿Y cuándo se van a aplicar? Cuando estos destinatarios den lugar a que haya una pérdida o a que haya un daño de alguna propiedad o de un elemento que esté al servicio del Ministerio de Defensa Nacional o cualquiera de sus entidades adscritas o vinculadas o la fuerza pública. Entonces, en este caso podemos hablar de la fuerza pública. Recordemos las cuatro fuerzas que componen la fuerza pública: las fuerzas militares, ejército, armada y fuerza aérea, y la Policía Nacional. Artículo 13. Destinatarios. Son destinatarios las personas naturales que presten sus servicios en el Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas a la fuerza pública, los alumnos de las escuelas de formación y quienes presten servicio militar obligatorio en la fuerza pública, aunque con posterioridad se hayan retirado. También se aplica a las personas naturales contratadas como trabajador oficial por prestación de servicios u otra modalidad. El personal que preste el servicio militar obligatorio en las fuerzas militares o en la Policía Nacional será sujeto de la actuación administrativa, aunque ya no se encuentre prestando dicho servicio. Bueno, entonces, como podemos ver, este artículo ya nos está diciendo quiénes son esos destinatarios sobre los que tiene su ámbito de aplicación esta ley, y nos dice que los destinatarios son las personas naturales que prestan sus servicios en el Ministerio de Defensa Nacional o en sus entidades adscritas o vinculadas o en la fuerza pública. También los alumnos de las escuelas de formación y quienes presten servicio militar obligatorio en la fuerza pública, así se hayan retirado. Dice que también se aplicará a las personas naturales contratadas como trabajador oficial por prestación de servicios u otra modalidad. Entonces, estos son los destinatarios de esta ley. Título segundo, de la responsabilidad. Artículo 14. Individualización de la responsabilidad. Los destinatarios responden en dinero o en especie. Cuando la responsabilidad sea en especie, se establecerá con base en los términos consagrados en el artículo 32 de la presente codificación por la pérdida o daño que causen a los bienes, se encuentran o no bajo su custodia. Bueno, entonces aquí nos dice que se individualiza esa responsabilidad y que los destinatarios, es decir, los que ya vimos en el artículo anterior, deben responder por los daños causados. ¿Cómo responden? En dinero o en especie. Y cuando la responsabilidad sea en especie, pues esta se debe establecer con base en los términos que se consagran en el artículo 32 y es de acuerdo a el daño que se haya causado al bien
así se encuentre o no se encuentre bajo la custodia de esa persona. Artículo 15. Responsabilidad por orden contraria a derecho. Los daños o pérdidas que resulten de orden contraria a derecho acarrean igual responsabilidad administrativa para quien la impartió. Bien, pues básicamente lo que nos dice este artículo es que cuando se cometa un daño o una pérdida a un elemento y sea bajo una orden que sea contraria a derecho, una orden que sea contraria a las normas o a los reglamentos, pues entrará a responder tanto el que dio la orden como el que ejecutó esa orden, el que hizo la acción. Artículo 16. Elementos de la responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa se estructura cuando se configuran concomitantemente los siguientes elementos. Primero, una conducta desplegada por el destinatario de la presente ley que crea un riesgo jurídicamente desaprobado o pone en riesgo los bienes protegidos en la presente ley. Segundo, un daño antijurídico o pérdida producidos a los mismos. Tercero, la concreción de dicho riesgo o puesta en peligro en un resultado. Parágrafo. El grado de culpa a partir del cual se podrá establecer la responsabilidad administrativa será el de culpa leve. Bueno, entonces este artículo 16 nos indica que la responsabilidad administrativa se da cuando se configuran los elementos que nos indica en el artículo y nos dice que la primera es una conducta desplegada por el destinatario, que crea un riesgo que es desapropiado o que pone en peligro los bienes protegidos de esta ley, un daño antijurídico o pérdida producidos a los mismos, es decir, a esos bienes protegidos, y la concreción de dicho riesgo o puesta en peligro en un resultado. Entonces también nos habla sobre esos bienes protegidos en esta ley. Cuando se presentan estos tres elementos, se da la responsabilidad administrativa. Artículo 17. Causales exonerativas de la responsabilidad. Son causales exonerativas de la responsabilidad administrativa. Primero, la fuerza mayor o caso fortuito. Segundo, el hecho de un tercero. Tercero, el deterioro natural, uso normal y legítimo del bien. Bueno, pues este artículo sencillamente nos indica cuáles son esas causas para que se exonere de la responsabilidad administrativa a uno de los destinatarios y nos indica que son esas tres los causales. La primera es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o el deterioro natural que se da a esos elementos por su uso normal y legítimo del bien. Artículo 18. Responsabilidad conjunta. Si el daño o la pérdida fueren producidos por dos o más destinatarios de la presente ley, responderán conjuntamente. De la misma forma lo hará quien determine a otro a cometerlo. Bueno, sencillamente este artículo nos indica que si uno de esos daños es producido por más de una persona, por dos o por tres o por cuatro, todos entrarán a responder de la misma manera. Y también nos indica que lo hará la persona que determine a otro o que induzca a otro a cometer ese daño. Y ahora pasamos al título tercero, actuación procesal. Capítulo segundo, caducidad y prescripción. Artículo 92, caducidad y prescripción. La actuación administrativa caducará si transcurridos 5 años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público no se ha proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad administrativa. Este término empezará a contarse para los hechos o actos instantáneos desde el día de su realización y para los complejos de tracto sucesivo de carácter permanente o continuado desde el último hecho o acto. La responsabilidad administrativa prescribirá en 5 años, contados a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad administrativa, si dentro de dicho tiempo no se ha dictado providencia en firme que la declare. Bueno, pues básicamente lo que nos dice este artículo 92 es que la actuación administrativa
va a caducar si pasan 5 años desde que ocurre el hecho en el que se le generó ese daño a ese bien que es de patrimonio público y no se ha proferido ningún auto de apertura del proceso de responsabilidad administrativa. Y nos dice que ese tiempo empieza a contar desde el momento, desde el día en que se realiza ese hecho. Y para los actos complejos, los hechos complejos, el tiempo empieza a contar a partir del día en que se ocurrió o se dio el último hecho. Y en cuanto a la prescripción, nos dice que la responsabilidad administrativa prescribe en 5 años contados a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad, si dentro de ese tiempo no se ha dictado providencia en firma que la declare. Artículo 93. Prescripción de varias acciones. Cuando fueren varias acciones investigadas en un solo proceso, la prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas. Bueno, pues este artículo nos indica que si son varias acciones las que se están investigando en ese solo proceso, pues se debe dar la prescripción para cada una de las acciones independientemente. En el enlace o en la misma lista de reproducción donde encontrará este video, también encontrará un video donde se hablará sobre la diferencia entre caducidad y prescripción, que es de otro autor, pero donde nos hace una aclaración sobre esta caducidad y la prescripción. De esta manera llegamos al final de este video. No olvide dejar su comentario y su me gusta y nos vemos más adelante. Chao, chao.